Ahí está. Ahí está la grabación ya en curso. Decíamos que Pedro había completado el texto de, bueno, justamente 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17. El tema era la autoridad, justamente. Vieron cómo Dios delega autoridad, sí, en personas humanas, que a veces pueden ejercer esa autoridad delegada bien, a veces la pueden ejercer mal, pero Dios ha determinado un orden. Y bueno, y vamos a continuar acá en lo que seguimos estudiando con este bosquejo, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver tiene que ver con esto. Acá en el bosquejo general que nos había preparado Fede, teníamos obligaciones cristianas, sería el gran tema, serían ciertos consejos generales, y acá los autores que se habían tomado habían puesto el código de sujeción como gran tema en las revelaciones cívicas, como veíamos en nuestra sociedad en la cual estamos insertos, ¿sí? Recordemos que somos ciudadanos del cielo, pero también somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos argentinos, porque Dios lo quiso así. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Pablo en algún momento tuvo que invocar su ciudadanía romana para ejercer sus derechos? Era algo natural. Él, cuando lo vinieron a apresar injustamente, incluso que lo habían azotado y demás, él invocó no dijo que era ciudadano del cielo, él dijo que era ciudadano romano, cosa que correspondía en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que estábamos viendo la otra vez. Ahora vamos al pasaje ya final de capítulo 2, lo que tiene que ver con las relaciones ya más sociales, ¿sí? Y acá entra a jugar el tema del trabajo, entra a jugar el tema de cómo son las relaciones entre aquellas personas que tienen algún nivel de autoridad y aquellas personas que tienen que estar sometidas a esa autoridad en el trabajo y demás. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, criados están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Texto que justamente meditábamos el domingo pasado. Versículo 22. Hablando de Cristo, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, y cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muy bien. Aquí estamos. Ahí Pedro nos plantea, el versículo 18 nos dice, miren, criados, estén sujetos a vuestros amos. Recordemos que era algo que decimos siempre, ¿no? 1 Pedro es una carta escrita a personas que estaban sufriendo una enorme y feroz persecución por parte del Imperio Romano, ¿no? Y entonces dice, bueno, en lo que tiene que ver con las relaciones laborales, dice, los criados tienen que estar sujetos a sus amos. Y teniendo en cuenta este contexto, a veces había amos de criados creyentes, recordemos que estaba vigente la esclavitud, 100% en ese tiempo. Había amos que tenían, había siervos que tenían amos creyentes, ¿sí? Había siervos que tenían amos que eran tolerables con el evangelio, tolerantes, perdón, y había siervos que tenían amos que eran totalmente opositores al evangelio. Amén de las características personales que pueden tener los amos, que también hay tipos piolas y hay tipos muy embromados. Él dice, miren, ustedes tienen que mantener ese código de sujeción, como decía acá,
Y si el jefe es piola, mejor. Pero si el jefe es complicado, si el amo es complicado, ¿sí? En este caso estamos hablando de amos, no de jefes. Aunque a veces se parecen, ¿no? Pero estamos hablando de amos, ¿no? De jefes, sí, aunque sean complicados. Y usted tiene que estar sujeto igual, y tienen que hacer lo que tiene que hacer, tienen que trabajar lo que tienen que trabajar. Obviamente, habrá alguna capacidad, habrá cuestiones que no serán irrestrictas. Es decir, si el amo te obliga a hacer algo que es contrario a la palabra de Dios, seguramente que vas a entrar en una situación de algún dilema, de algún conflicto. ¿Sí? Las autoridades han sido puestas por Dios, ¿sí? No para castigar al bueno, sino para castigar al malo, dice Pablo en Romanos, ¿no? Romanos 13. Pero también hay ocasiones en que las autoridades castigan al bueno en vez del malo, o quieren obligar a hacer algo malo, ¿sí? Y en esos casos siempre vale el principio que se narra en el libro de Hechos, capítulo 4, no es necesario obedecer a los hombres, a Dios antes que a los hombres, ¿sí? ¿Se acuerdan que Jesús en algún momento, hablando de Herodes, que era el rey en la parte de Judea, que reportaba al Imperio Romano, pero era el que mandaba, a los emisarios le dijo, ve y dile a aquella zorra tal y cual cosa. O sea, la autoridad está puesta por Dios, está puesta para que lo obedezcamos, está puesta para que exista un orden en la sociedad, en los grupos humanos, en todo tipo de grupos, ¿sí? Incluso en las cuestiones laborales también, pero no es irrestricta. Es decir, la autoridad es delegada por Dios y nosotros tenemos la necesidad también de obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en lo que no implique un conflicto espiritual, en lo que no implique un conflicto moral, en lo que no implique un conflicto en cuanto a nuestra fe, y sí, tenemos la obligación, sí, de estar sujetos a las personas que por algún motivo o por otro tenemos que reportar. Y dice Pedro, añade algo más en el versículo 19, porque esto merece aprobación. O sea, es algo que Dios aprueba. ¿Sí? Ustedes saben que aprobación no es lo mismo que aceptación. ¿Sí? Por ahí hay que a veces recordar siempre esto y hacer énfasis. ¿Sí? Todos los creyentes, todos los hijos de Dios somos aceptos en el amado. Cristo nos ha aceptado a todos con la sola condición que reconozcamos nuestro pecado y pongamos nuestra fe en él. ¿Sí? Y eso es aceptación. Y Dios a todo aquel que se entrega delante de él de esa manera, con humildad, lo acepta. Y la aceptación es eso, es simplemente decir, Dios nos acepta porque nos ve en Jesucristo. Ve que el pecado nuestro, que debería ser castigado duramente, es completamente pagado su culpa en la persona de Jesucristo, la cruz del Calvario. ¡Pum! Otra cosa, aceptación. Se acabó. Dios nos acepta. Ahora, aprobación es diferente. Para la aceptación no tenemos que hacer más nada que aceptar a Cristo, justamente, ¿no? Para la aprobación hay que transpirar la camiseta. No podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios en cuanto a aceptación. Pero en cuanto a aprobación, la cosa cambia. Y ciertamente, Pablo escribía a Timoteo, procura presentarte delante de Dios aprobado. ¿Sí? Es otra cosa. ¿Y qué se necesita para esta aprobación? Bueno, miren, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pablo, escribiendo a los Efesios, amplía un poquito esta idea y nos muestra qué implica eso. Dice, carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Vale decir, ¿qué pasaría si nuestro jefe fuera Jesucristo, no? En realidad tenemos que trabajar siempre de esa manera, siempre pensando en esos términos. Dicen, no sirviendo al ojo. ¿Cuántas veces a veces
queremos, y quien a lo mejor, a quien le toca trabajar en relación de dependencia, eso lo ve mucho más y lo experimenta mucho más. Es decir, a veces me conviene poner todo mi esfuerzo, mi energía en determinados momentos específicos, donde, bueno, esto me puede traer un beneficio. Esto es algo que quien trabaja en relación de dependencia lucha permanentemente. El que me diga que no lucha contra eso, después le damos un premio y le ponemos una cucarda de oro. Pero es una lucha permanente. Porque claro, todos queremos servir al otro, todos queremos quedar bien, todos queremos ganar un pesito más. Pero lo que nos dice acá la palabra y nos muestra, pará, ¿qué pasa si tu jefe es Jesucristo? Vos tenés que trabajar como si Él lo tuvieras presente siempre. Y si el amo es piola, y si el jefe es piola, bueno, buenísimo, está bueno que tengas un buen vínculo, una buena relación. Y si no, bueno, es lo mismo. Tenés que trabajar para el Señor igual, como para el Señor. Ciertamente, Pedro no toma el tema de los amos, Pablo sí, después habla de cuando un amo es cristiano, dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Es decir, vos circunstancialmente estás en alguna jerarquía terrenal, estás por encima de otra persona, puede ser cristiano o no, naturalmente desde el punto de vista terrenal, pero eso es una cuestión circunstancial, porque el Señor es Señor de todos, del que está arriba y del que está abajo. Entonces también hay una responsabilidad, de la cual Pedro, bueno, no detalla acá, pero Pablo sí. ¿Qué significa cuando alguien tiene que, de alguna u otra manera, tener gente a cargo, tener gente que le reporte? Y bueno, ahí está. Sabiendo que el Señor es Señor de todos, Señor de uno y Señor de los otros. Volvemos a Pedro y dice, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Decíamos que era moneda corriente esto para los creyentes en aquel tiempo, ¿sí? Y para aquellos hermanos a los cuales Pedro escribe su carta. Era un momento en donde justamente el Imperio Romano había hecho un gran cambio en su política con respecto a los cristianos y ahora los estaba persiguiendo de una manera feroz. Como decía Pedro el otro día, el emperador era Nerón, ni más ni menos. Sabemos, quien más, quien menos sabe de qué hablamos cuando hablamos de Nerón, ¿no? Tipo totalmente déspota, loco, perseguidor de cristianos, buscaba cualquier excusa para hacerles daño. Y dice, esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, cosa que era moneda corriente para muchos de los cristianos en ese tiempo. Pero acá introduce un nuevo elemento en el versículo 20, que es muy interesante. Porque sí, es cierto, esto es aprobación delante de Dios. Dios valora eso. El fuego de la prueba se está purificando. Bueno, son cosas que ya hemos visto, ¿no? En capítulo 1 y demás. Por eso no vamos a entrar demasiado en detalle de lo que significa pasar por un momento de tribulación, de angustia, de lo que Dios obra en las vidas de esas personas. Pero acá introduce un nuevo elemento, porque claro, en algún tiempo quizás algunos podían decir, bueno, Dios valora el sufrimiento, cualquiera sea el origen del sufrimiento. Y Pedro va a decir, no, pará, ojo. ¿Qué gloria es? ¿De qué tenés para jactarte si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Pará. Por supuesto que existen distintas clases de sufrimiento, ¿no? Hay sufrimiento que uno, como el caso de la mayoría de los que estaban acá, era a causa de Jesucristo. Directamente de perseguir a las personas que profesaban la fe en Jesucristo. Era un sufrimiento a causa de Jesucristo. A veces el sufrimiento porque pasamos por un momento de prueba que Dios por algún motivo u otro permite. Y son momentos duros, difíciles, seguramente hay un propósito atrás, seguramente hay un proceso. Hay muchas cosas para charlar sobre eso, muchas veces hemos hablado de eso, no vamos a ampliar tampoco. Hay momentos difíciles que son a causa de la misma obra de Satanás, que directamente quiere desarrollar una tarea en contra de las personas que desean servir a Dios y que aman a Dios. Hay sufrimiento que, así como
hay bienes que son comunes a todos los seres humanos y hay sufrimiento que es común a todos los seres humanos. Por ejemplo, una ola de calor como de 60 grados, como está pasando en algunos lugares del mundo ahora. Y bueno, es un sufrimiento que le toca a todos, ¿sí? Es común a todos los seres humanos. El sol sale sobre buenos y malos y el calor abrasador también, o una ola de frío, ¿sí? Pero hay un sufrimiento que es evitable, dice Pedro. Hay un sufrimiento que uno se lo gana. Y que ese sufrimiento evitable justamente está para evitarlo. A veces decimos, sufrimos por causa del Evangelio, sufrimos por causa de alguna prueba, sufrimos por causa de Satanás, sufrimos por alguna causa común a todos los seres humanos, o sufrimos por idiotas. Y a veces puede pasar eso. Entonces dice, miren, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Claro, por ahí alguien quería hacer lo que se le cantaba y después, de alguna manera, echaba la culpa a que lo estaban persiguiendo, y la verdad es que no. Ahora, dice, si ustedes haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es, nuevamente, aprobado delante de Dios. Esto es aprobado. Y ahí está la mano del Señor, la obra de Dios, como veíamos el domingo, por ejemplo, en el caso que tuvo que vivir José, en distintas clases de tribulaciones, muy angustiantes, muy injustas, todas sin comerla ni beberla. Todas que vos decías, bueno, y yo el bien, y después, ¿qué tengo al final? Como la experiencia de Asaf en el Salmo 73. Es decir, veo que todo el mundo prospera, y yo, ¿quién soy? El hijo de la pavota. ¿Qué estoy haciendo? Y dice que era como una bestia que no entendía, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendió, dice el Salmo 73, versículo 17, ¿no? Comprendió el fin de aquellas personas que vivían en perversidad. Esto ciertamente dice, es aprobado delante de Dios. Versículo 21 dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Para esto fueron llamados. ¿Para qué? ¿Para recibir bofetadas? No necesariamente. ¿Sí? Pedro, cuando habla del llamado, ¿sí? Habla, por lo menos en esta primera carta, 3 veces del llamado. Habla en el versículo, capítulo 2, en este mismo capítulo. En el versículo 9, dice que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Hay un llamado para anunciar. También, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfecciona, afirme, fortalezca y establezca, él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? El llamado no es a recibir bofetadas, aunque puede eso estar incluido en el cómo. Y en eso dice, bueno, si ustedes, por causa del Evangelio, afrontan momentos difíciles, ustedes enfrentan situaciones injustas, los tratan como malhechores, pero habiendo hecho el bien. Bueno, ustedes quédense tranquilos, esto es aprobado por Dios. Hay uno, sobre el alto siempre hay otro más alto. Hay uno que ve. Y como dijo acá, dice, hay uno que ve todas las cosas, y también Cristo padece por nosotros, dejándonos ejemplo, dejándonos un modelo muy claro a seguir, un modelo que estaba, la idea es que es un modelo que estaba impreso, no es una huella que puede estar en la arena, que se borra, ¿sí? O la huella que deja, no sé, ves las patitas del perro, ¿sí? En medio del barro. Bueno, eso puede quedar unos días. Si el perro pasó por el barro o el gato pasó por una zona media barrosa, quedan las huellas ahí del perrito, el gato, pero en algún momento vuelve a llover y esa huella se borra. No está en una marca indeleble. ¿Sí? Y nos dejo ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y a continuación justamente detalla algo del ejemplo de Cristo, ¿no?
Si usted mira versículo 22 en adelante, ya es un poquito tarde, no vamos a entrar tanto en detalle, pero podemos ver algunas cositas. Si usted se fija en el versículo 22 en adelante, como decíamos, y lo compara con el pasaje de Isaías 53, cuando se profetiza acerca del Señor, justamente. Vamos a, si quieren busquen Isaías 53, pero dejen un dedo puesto en 1 Pedro, capítulo 2. Y si usted va de un lado a otro con su Biblia, pasando de un lado a otro, va a ver cómo Pedro se toma las ideas que Isaías había hablado del Señor Jesús y hace una referencia muy clara. Leemos Isaías 53, capítulo 53, versículo 4, y dice, ciertamente, hablando de Jesús, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Llegamos a 1 Pedro 2:22, y leemos, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Igual que Isaías 53:9. Llegamos al versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Isaías 53:7 decía que él, como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. ¿Y qué hacía? Encomendaba al que juzga justamente. Encomendaba al que juzga justamente. El Señor cuando entregó su vida dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas cuando habla de cuando el Señor Jesús muere, dice, cuando dijo consumado es, y dice, y entregó el espíritu. Y acá dice, entregaba su causa al que juzga justamente, podría ser la expresión, ¿no? Se entregaba por completo al que juzga justamente. Hay uno que juzga justamente. Como decimos, sobre el alto, siempre hay otro más alto. Y como decía el profeta Ageo, ¿no? La venganza es mía, mía es la venganza, yo voy a pagar. José de bien había dicho, lo vimos también el domingo, ¿no? Ustedes no se preocupen, cuando los hermanos estaban desahuciados con miedo a que él se vengara, incluso después de la muerte de su padre. Dice, ustedes no se preocupen, yo no estoy en el lugar de Dios. ¿Acaso yo tengo ese lugar? No. Y cuando nosotros a veces queremos vindicarnos o queremos buscar alguna autodefensa de nuestra posición, nuestra situación, ciertamente a veces no queda otra que hacer algo así, pero pensemos que siempre sobre el alto hay otro más alto, hay uno que juzga justamente. Y a veces la verdad que nos preocupamos demasiado por hacer una apología de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestra situación, buscar atenuantes. Encomendar su causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo, dice el versículo 24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos de los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53:5, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay un autor, Stives, que hace referencia a un poeta llamado Teodoro, el cual dijo una frase muy, la verdad muy bonita, que dijo, nuevo y extraño método de curar. El médico sufre el costo del tratamiento y el enfermo recibe la curación.
Cuando alguien se tiene que curar de algo, si el tratamiento sobre todo es quirúrgico, y tiene que pasar por un momento difícil para después poderse curar. Bueno, acá el momento difícil lo recibió el mismo médico. Gracias al Señor que efectivamente fue así. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por último el versículo 25 dice, pero vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Eran como ovejas descarriadas, dice, se dispuso, dice Isaías 53:6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero si ustedes, dice, se volvieron, dice. Así de descarriados, ahora se encarrilaron bien. ¿Por qué? Porque había una sola forma de encarrilarse, y era esta, volverse al pastor y obispo de vuestras almas. Hay quienes han estudiado un poco con más detalle este texto y dicen que el obispo, que es el que ve un poco por arriba, a quien Pedro hace referencia y dice, si ustedes se volvieron al pastor y obispo de vuestras almas. Y la referencia que hacen algunos estudiosos es que dicen que cuando se habla de obispo no está hablando de pastor y obispo, de dos cosas diferentes, sino que el obispo es una descripción del pastor. Es decir, el obispo dice episcopos, ¿no? Epi es el que mira, el que está arriba, y escopos es mirada, el que mira por arriba. Y lo que se dice es exactamente esto, ¿no? La descripción del rol del pastor es justamente esa, es que mira por arriba y ve efectivamente todas las ovejas, las conoce por su nombre, sabe bien en detalle cuáles son las necesidades, las angustias, lo que le pasa a cada una de ellas. El Señor Jesús también, cuando hablando y presentándose como el buen pastor, él dice, Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas que también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y es justamente una clara descripción, un rebaño de ovejas salvadas por ese pastor, y un pastor que las guía. Ustedes se volvieron al pastor y obispo de vuestras almas, dice Pedro. Esa es una realidad que no tiene punto de medición a la hora de ponderar la bendición que implica. Ustedes se volvieron el pastor y obispo de vuestras almas. Eran como ovejas descarriadas, que van para cualquier lado, que es víctima de cualquier animal depredador, que puede terminar, generalmente terminan todas mal cuando están descarriadas, pero tuvieron una oportunidad y aprovecharon y se volvieron el pastor y obispo de vuestras almas. Ese es el ejemplo que nos dejó el Señor. Cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando lo llevaban, él se mantenía incólume, firme. Obviamente que eso no implicó en ningún momento debilidad, porque cuando tuvo que charlar con Pilato, charló con Pilato también. Y tuvo que exponer la verdad delante de todas aquellas personas que lo estaban injuriando, lo estaban golpeando, que le estaban haciendo daño. Pero él, como decía el profeta Sofonías, ¿no? Él callará de amor, decía el profeta, profetizando acerca del Señor Jesús. Y el Señor Jesús realmente enmudeció y no abrió su boca. Ciertamente tenemos un gran desafío en lo que implica nuestras relaciones sociales. Tenemos un gran desafío cuando tenemos que de alguna manera desarrollar nuestra tarea. Tenemos una gran tentación a servir al ojo y no hacer lo que tenemos que hacer. Pero el Señor nos llama y nos camina. Ustedes tienen esta necesidad, tienen esta obligación. Yo los he llamado para esto. Les dejé el ejemplo. Tienen todas las herramientas en la mano para hacer las cosas bien. No le falta nada. Bueno, es
Es tiempo de ponernos en las manos del Señor y que Él transforme la vida para que podamos cada día mejorar un poco más y parecernos más a lo que el Señor quiere. Justamente eso es lo que quiere, ¿no? Cuando hablamos del fruto del Espíritu hablamos de eso. Como siempre decimos, que podamos ser cada vez más parecidos a Jesús. De eso se trata. Y esperemos que en este aspecto de nuestra vida, un aspecto particular, al cual por ahí no le damos tanta importancia a la iglesia, pero que implica buena parte de nuestro día a día, también se puede ejecutar. Que esa sea una realidad de nuestra vida y que podamos simplemente que los que murmuran, como dice más adelante, los que murmuran de ustedes como malhechores, después no tengan nada para decir. El Señor nos da todas las herramientas para que esto pueda ser una realidad. Tendremos que aprender a usar esas herramientas, aprovecharlas y ponernos en la mano del Señor para que Él nos use de la mejor manera. Amén. Oramos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por esta palabra, por este momento, Señor, que hemos podido pasar. Te pedimos que nos guíes, que nos dirijas, para poder, Señor, siempre responder adecuadamente a tu inmenso amor. Responder y poder hacerlo, Señor, con alegría, con ganas, con sencillez de corazón, que podamos seguir los ejemplos que encontramos en tu palabra y que, por sobre todas las cosas, podamos seguir el ejemplo máximo que es el de Jesucristo. Señor, nos ponemos en tus manos, pidiéndote por cada hermano, por cada hermana, por todos los que estamos acá, por todas estas necesidades que se han planteado. Señor, rogamos que te estés manifestando como te manifiestas siempre en los casos donde hay angustia, donde hay dolor, donde hay enfermedad. Señor, que todo pueda redundar para que tu nombre se pueda predicar y proclamar en todo el tiempo y en todo lugar. Señor, te damos gracias una vez más por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos por su paciencia, por su atención. Dios mediante, arrancamos la semana que viene con las relaciones domésticas, capítulo 3, versículos 1 al 7. Creo que te toca a vos, Fabián, ¿no? Fabián va a estar a cargo de este pasaje, así que ya podemos ir estudiando un poco, meditando, como para ir avanzando un poquito. Así que bueno, nos vemos, Dios mediante, el día domingo. Domingo. El viernes está la reunión del Quincho, ¿sí? En la casa de Fabio y Patri, a las 20:30, ¿sí? Se come a la canasta, cada uno lleva algo para compartir. Viernes entonces 20:30, reunión del Quincho. El domingo a las 10 de la mañana volvemos al horario de mañana, el horario matutino. Nos estamos viendo. Gracias. Bueno, hasta el domingo.